paranoico y entonces comienza a pensar y decir en su mente obviamente dice por qué tiene que soportar las consecuencias de la intención asesina que Natsuki Subaru había acumulado hacia él todas las cosas buenas y malas todo lo que estaba mezclado no era suyo a pesar de esto por qué debe luchar y ahogarse en este lugar. Obviamente el que estaba en la sala verde era Patrache no el lagartito la única presencia era de él solo un gran reptil que se siente solo incluso para él había un límite para su estupidez ya que Subaru también estaba distante con Patrache no y sale de la sala verde comprueba su izquierda y derecha asegurándose de que la cosa esté despejada y comienza a alejarse sigilosamente Subaru dice agua y donde guardan la comida sabe dónde están. Estas cosas como lo había acompañado a sacar agua supo, donde podía encontrarla también sabía dónde podía encontrar comida la única otra pregunta que tenía era cuánto debería llevar Subaru queda en silencio habían cosas que Subaru no sabía pero también había cosas que Subaru actual sí sabía ya y todo esto gracias a sus muertes pero se comienza a preguntar qué demonios había empujado a Subaru por esas escaleras y le había robado la vida sin embargo había algo que Subaru recuerda claramente. En aquel entonces en ese lugar alguien había empujado a Subaru hacia atrás no se debió a alguna razón ridícula como golpearse el hombre contra algo ser arrastrado por un fuerte ráfaga de viento ciertamente fue empujado había estado en el extremo receptor de una intención definitiva y asesina Natsuki Subaru había sido empujado Natsuki Subaru había sido asesinado Natsuki Subaru había sido víctima de un homicidio los sospechosos eran 7 y así. Aquí empieza la verdadera trama amigos aquí empieza lo bueno Subaru actual sin recuerdos desconfiado temeroso miedoso todo la versión patética pero está paranoico está todo mal tiene a 7 sospechosos Emilia Beatriz Rana Anastasia Julius Yuculus Maile y Chaula su varón no sabe cuánto de ellos en realidad son sus amigos y cuánto de ellos en realidad son sus enemigos después de todo en el grupo no estaban realmente solos aunque estaban familiarizados con Subaru no. Tenía sentido que el actual Subaru juzgara quién era amigo o quién era enemigo en realidad no son todos los asesinos reunidos aquí en esa torre para matar a Subaru Subaru piensa eso que acaso todos ellos no están aquí para matarlo a él ya está paranoico Subaru ya obviamente, pues no es un desconocido un extraño que acaba de conocer las personas y acaba de morir ya 2 veces entonces cualquiera puede ser su asesino piensa el actual Subaru Subaru dice si eso es cierto incluso se saca un poco de comida no puede sentirse culpable por esto. Sin embargo al mismo tiempo la primera y la segunda vez que los había conocido Emilia lo había llamado de la misma manera y Beatriz le había dicho que buscaron una forma de volver sus recuerdos y Ran había gritado negándose. Creer que había perdido sus recuerdos duda de que estuviera actuando Subaru queda en silencio él jura por su propio comportamiento vergonzoso cuando comienza a guardar la comida en secreto por así decirlo estaba. Recolectando raciones de emergencia no estaba, considerando cómo sabría por supuesto lo importante ahora era que la comida lo llenaría otros detalles como sabor era secundarios no terciarios fue imposible había visto esos ojos de miedo y lo habían matado no solo una vez, sino 2 veces Subaru duda de la niña y de los demás desde el fondo de su corazón ahora todo lo que puede hacer es huir por su seguridad así es amigo Subaru quiere huir comienza a pensar y dice no. Bueno Subaru había tomado suficiente agua y comida como para 3 días de manera similar sacó su suficiente agua y la colocó en bolsas de cuero para llevarlas con él no Subaru quiere oír muchachos ya para dejar en claro. Subaru está paranoico y obviamente sabe que lo han matado no ha sido coincidencia alguien lo ha empujado así que no sabe quién es y él sospecha de todos Subaru quiere escapar no quiere morir no quiere experimentar. Ese choco ese trauma otra vez quiere salir de ahí. Subaru dice hay un desierto afuera pero en el mismo lugar donde había encontrado la comida también había encontrado un montón de capas en términos de tamaño y diseño subotó todo de inmediato cuál era el suyo la capa está diseñado para que cuando abroches el frente se pueda levantar para cubrir su boca parecía una perfecta contramedida contra respirar en la arena del desierto y después de recoger comida, agua y herramientas para ayudarlo a navegar por el desierto sus preparativos se completaron. Subaru dice ya pasó el tiempo en que morí 2 veces. Si lo piensa el tiempo que había pasado acurrucado en la sala verde debería significar que tal vez ya se había acercado al momento en que había sido expulsado la última vez o sea desde el tiempo que despertó de los anteriores.
bucles de los anteriores bucles a este tiempo se supone que había muerto. No se dirige hacia donde se encuentra la escalera de caracol usando el mapa mental que había dibujado en su cabeza del área 2 veces. Así había sido empujado hacia abajo. Naturalmente su cerebro le gritara que escapara de ahí. Huye de ahí, sal de ahí. Subaru Natsuki, corre, huye, no mires atrás, no vuelvas, salva tu vida. Subaru hace inmediatamente después de llegar a la escalera de caracol y quedar momentáneamente embelesado por la escena frente a él. Subaru miró hacia atrás y examinó cuidadosamente si el asesino se estaba escondiendo en algún lugar detrás de él. Afortunadamente, porque el tiempo era diferente al de la última vez o porque el asesino no sabía dónde estaba, Subaru no pudo encontrar ningún rastro de un brazo extendido que se preparara para empujar su espalda. Aproximadamente ahora probablemente todos estaban en la biblioteca donde dormían los recuerdos de los muertos. Habían subido las escaleras y estaban esperando enfrentarse a ese arrogante examinador. Subaru no quiere estar en ese lugar, no quiere quedarse aquí. Subaru corre mordiendo la irritación insoportable que hervía en su pecho. Baja corriendo la escalera de caracol bajando hacia el 5º piso que estaba fuera de la vista. Hay muchos escalones. Subaru sigue corriendo tan rápido como pudo, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera vuelta atrás, resoplando y jadeando hasta el punto que casi parecía cómico. Aún así Subaru no quería morir. Subaru Natsuki quería vivir. Subaru dice lo hice. Vaya, había llegado al 5º piso a diferencia del 4º piso. El 5º piso no estaba dividido en varias habitaciones, más bien era como una sola sala que ocupaba todo el espacio del piso. Lo único que se notó dentro del 5º piso fue un conjunto de escaleras que conducían hacia el 6º piso y Subaru dice una puerta enorme. Al mirar hacia la enorme puerta sintió una terrible sensación de presión que emanaba de donde estaba sobre usted. En silencio, de pie enfrente a la puerta, se sintió como si una extraña sensación abrumadora estuviera destruyendo la garganta de Subaru. Siento una ventisca ligera brisa, siento una ligera brisa de nosa al final. Estaba seguro de que esta puerta conectaba con el exterior. Subaru dice si lo que dijo Emilia y los demás fuera cierto, usando esa puerta debería poder ir al desierto. Fuera desierto, había olvidado su nombre oficial y así Subaru, amigos, está con la decisión de salir afuera. No, Subaru abre la puerta, le empuja con todas sus puertas. La puerta era más de 10 veces más grande que el propio Subaru. Subaru empuja, pero la puerta en realidad se abre fácilmente como si estuviera mecanizada. Solo deja escapar un suspiro y deja empujar la puerta para abrirla. En silencio Subaru miró desde el hueco en la puerta hacia el exterior. Tan pronto como miró su vasto panorama se dio cuenta que era una inmensidad de arena que fue tracado por la oscuridad del anochecer. Subaru dice realmente es un desierto. Había dado sus primeros pasos iniciales con bastante fuerza. Natsuki Subaru había salido firmemente al mundo exterior. Subaru base una explosión violenta debajo de sus zapatos. Repentinamente lanza Subaru al aire una explosión desde abajo. Había sido arrojado por la espalda desde el suelo. Había estado en un estado de pánico completo. Subaru ya no sabía si estar en un estado de pánico era más normal que estar en un estado de normalidad. ¿Se había desmayado? Dice, ¿qué demonios? Escupiendo reina de su boca, Subaru se despierta. Ya no tenía dentro de sí mismo para continuar. Esto se debió a la imponente figura que ahora está parada frente a sus ojos. Solo está atónito justo enfrente de los ojos. Subaru, una enorme sombra, lo mira contra el fondo que fue tenido por la noche. Este era un mundo lleno de monstruos. Cada escena que había visto se había desconectado de la realidad y no le había dado al corazón de Subaru la oportunidad de calmarse, y ahora la última crisis se estaba acercando a él sin darle ninguna oportunidad de agacharse y lamentar su destino. Zoro dice maldición. Levantándose cubierto de arena, Subaru sacó de la cabeza lo más probable es que haya sido hasta el lombriz de tierra quien lo golpeó antes y voló. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, Subaru maldijo su suerte. El impacto de la lombrilla de tierra lo había impresionado y había rodado. Solo dice un disparo, solo necesito poner un disparo en él, solo un disparo, un disparo, un disparo. Solo se subió la capa antiarena hasta el cuello y estuvo atento a lo que estaba haciendo la lombriz de tierra. Tiró su brazo hacia el frente y calcula el momento en el que debe lanzar su golpe. De repente se da cuenta que la herida donde le arrancaron las uñas de la mano derecha se había coagulado y que las uñas habían comenzado a regenerarse. Había sido tal vez magia curativa o los efectos de la sala verde. Subaru no tenía ni idea cuando entonces la bestia gigante había dejado escapar un grito terrible, algo que nunca podría haber imaginado su varón. No la batalla pues con la lombriz de tierra, pues no. Donde
se ve en apuro Subaru pues no puede darse el lujo de mirar hacia atrás y hasta con la lombriz de tierra la novela da un montón de detalles pero no la va a alargar no y así la lombriz de tierra pues, _, Subaru pues no aparece otra vez debajo por él mientras estaba corriendo tanta vaina y mientras él gira en el aire y agita sus extremidades su oro ve que lo que hay debajo de él debajo de sus ojos lombriz de tierra está abriendo su gran boca y él parecía como un bocado dulce y sabroso. Para la lombriz no comienza a pensar que había sobrevivir a ese ambiente hostil que había alcanzado su libertad había salido de la torre y cuando estaba con la esperanza de vivir aparece el lombriz no y lo traba como un simple bocado como si la existencia de Subaru fuese insignificante y no más un bocado para lombriz de repente aparece una oleada de luz blanca Subaru está en silencio una oleada de luz blanca se precipita hacia adelante y expulsa la cara de la lombriz de tierra, que había abierto su gran boca un impacto sobre la cabeza de los lombrices y explota no la cabeza que debería haber estado tranando Subaru se había ido y el enorme cuerpo de la lombriz se sacudió violentamente sin embargo antes de que su cuerpo se volcara el propio cuerpo de Subaru se estrelló contra la parte superior del gusano sin cabeza Subaru estaba envuelto en los líquidos asquerosos de la lombriz no hay nadie. Alrededor cubriéndose la cara grita el cielo vacío dice, ¿qué debo hacer si lo dices? Dime Natsuki Subaru comienza a gritar quién era el Subaru que quería escuchar las respuestas algo le había rozado la oreja derecha con una fuerza tremenda aprieta su mano contra la oreja que le palpita. Dolor y rueda hacia un lado cuando la sangre goteaba de su oído vio lo que había causado el dolor un aguijón resplandeciente estaba atrapado en el suelo Subaru dice esto y tan pronto como extendió la mano para tocarlo él. Aguijón blanco se convirtió en polvo y justo. Después de eso el campo de visión de Subaru había comenzado a temblar. Subaru se sacudió mucho de arriba hacia abajo ya sea por un movimiento de lombriz de tierra o porque el último aguijón lo apuñaló el suelo debajo de la nalga de su está derrumbando se está hundiendo junto a las tierras circundantes solo grita, como desesperado alguien ayúdeme. No podía decir lo que quería decir a continuación todo el cuerpo de Subaru estaba siendo tragado por la arena hundiéndose y las estrellas ni siquiera se fijan en el miserable y luchador Subaru seguimos capítulo 40 seguimos capítulo 41 seguimos capítulo 41 la conciencia de Subaru vuelve lo primero que siente es una dificultad para respirar Subaru hace sintiendo algo desagradable en su boca 12. Violentamente escupe arena y forzando a abrir sus pesados párpados había perdido el conocimiento la razón por la que lo perdió no fue porque se había quedado dormido ni nada de eso había sido porque había sido arrastrado por esa ola a pesar de sus esfuerzos por tratar de mantenerse a flote recuerda que el suelo debajo de él se había derrumbado y él junto con el gigantesco cadáver del hombre y de tierra había sido tragado por la tierra Subaru había logrado sobrevivir Subaru dice justo aquí en esta área subterránea debajo del desierto mirando su alrededor no pude encontrar una fuente de luz en esta habitación después de escapar apenas de la arena sintió una gran sensación de fatiga que lo dominaba Subaru estaba cansado probablemente porque la temperatura de su cuerpo se había visto afectada por la arena fría junto con la presión continua que ejercía sobre él es decir Subaru estaba atrapado en la arena solamente desde la mitad para abajo no Subaru dice tuve suerte que cuando estuve afuera otra lombriz no vino y me mordió. Mientras habla Subaru se da cuenta que tiene la garganta reseca y se lleva la mano a la cintura cuando escapó de la torre había abrochado algunas bolsas de cuero que contenían suficiente agua para cruzar el desierto pero sus dedos que habían estado tratando de agarrar esa agua se cerraron en el aire a pesar de buscarlos varias veces no pudo encontrar las bolsas de cuero Subaru dice debería haber esperado esto considerando que me enterraron de las cinturas para abajo parecía que las bolsas de agua se habían desprendido cuando la arena lo había tragado además de eso parecía que las bolsas llenas de sus raciones de emergencia también habían salido aunque indicaba que estaba en una situación fatal se mantuvo tranquilo. En el fondo ya su corazón se había paralizado por esta cual situación tal vez estaba volviendo absurdo renegar cada vez así Subaru dice al menos tiene que estar cerca poniéndose de rodillas deambula por la orilla del montículo de arena del que acaba de salir y, así,
Comienza Subaru a buscar pues no y encuentra la bolsa de cuero que había estado buscando pero Subaru dice está vacío, estoy sorprendido por esto. Sintiendo la bolsa con las manos y midiendo su peso se da cuenta de que el contenido estaba vacío. Muchacho más al lado suero por si acaso coloca la abertura de la bolsa de cuero en sus labios pero solo unas pocas gotas de agua caen sobre la punta de su lengua, incluso si era un poco de agua ahora cada gota de ella era algo muy preciado. Ese Subaru tenía sed de más. Subaru coloca la bolsa de cuero en su cintura y decide que volverá a sentir su entorno. Subaru está en silencio. Subaru dice en su mente, pues no, si hubiera encontrado su bolsa para beber también podría existir la posibilidad de que encontrara su comida, pero tal vez esta expectativa había sido traicionada como cuando encontró su agua. Su comida se había caído y ahora estaba esparcida por todo el montón de arena en el que había sido enterrado. Sora está en silencio y cada vez se comienza a oscurecerse. No, ya Suaro no comienza a ver bien ya el lecho de arena y tampoco reconoce la comida que había traído. Ahora se da cuenta que está disperso a su alrededor. Las piezas desmoronadas que quedan en la parte superior de su palma no mantenido su forma original. Zoro dice por aquí. So decide que tiene que irse, sin embargo él sabe que no puede ver bien su entorno. Colocándose lejos de la pared, recordemos que Subaru ha caído como en un subterráneo. Muchachos, colocándose lejos de la pared comienza a gatear usando sus manos y rodillas, confiando en sentir su camino usando el suelo. Debajo de él, como hay terreno aquí y hay un muro, tiene que haber un camino, eso pensó Subaru y se comienza a arrastrar. Subaru dice duele mierda. El aguijón blanco le había rozado la oreja derecha. Las uñas de la mano derecha todavía estaban a medio camino de la regeneración y los órganos de su cuerpo todavía le dolían a Subaru unas mientras sufría todo este dolor. Subaru estaba gateando, así que así es, amigo. En ese momento Subaru comienza a oler un aroma agradable. Subaru mueve sus manos y pies hacia adelante como si lo quiera. El olor cada vez se hacía más grande. Había pasado como una hora desde que Subaru había comenzado a salir de este lugar. Mientras escapaba, Subaru se había deslizado accidentalmente por el lecho de la arena varias veces y también había sido obstruido por paredes en su camino. Por este camino sin huellas, mientras lo hace, Subaru se da cuenta que está dentro de una cueva debajo del desierto. Una cueva debajo del desierto, aunque no había sido realmente una gran salvación que él se hubiera dado cuenta de eso, presagiaba un presagio a su verdadero significado. Una extraña pero atractiva esencia de repente se deslizó por sus fosas nasales. Subaru comenzaba gateando, no comenzó a leer sin darse cuenta. Subaru había sacado la lengua y había comenzado a jalar fuertemente porque venía arrastrándose por horas como si fuese un perro. Había oído que los perros sacaban la lengua y así. Muchachos, dan detalles de Subaru en sus pensamientos. No se menciona que Subaru amaba ese silencio y esta oscuridad, no este espacio solitario donde no había nadie a su alrededor, nadie que lo lastimara. No, entonces sí es un detalle importante del Subaru. El momento de gatear el camino se había topado con una bifurcación en el camino, con un camino izquierdo y el otro a derecha. El Subaru estaba confundido y temeroso, no qué camino debería elegir. Al final sería el camino correcto. A partir de entonces hubo un largo viaje en el que siguió el olor. Subaru dice hay un callejón sin salida aquí. El camino que había seguido se había estrechado constantemente. Después de subir a una cuesta había encontrado un camino estrecho que lo esperaba y que solo podía atravesar arrastrándose. Al final había un muro de arena en última instancia también era donde estaba la fuente del dolor. Subaru dice ¿a qué estoy haciendo todo el camino hasta aquí? No, espera un segundo. Subaru se detuvo y comenzó a enojarse por el bloqueo en su camino. Golpeando sus puños contra él comenzó a sentirse ansioso por la contradicción actual frente a él. Después de haber seguido el olor hasta aquí, Subaru había llegado inequivocadamente aquí siguiendo el aroma que permanecía en el aire. El aroma había sido arrastrado por una corriente y ciertamente había llegado hasta Subaru, que había estado bastante más abajo, que había estado más abajo. En otras palabras, si las corrientes habían salido de aquí, significaba que este muro de arena no podía ser un callejón sin salida. Solo dice si es así, francamente palmeado en su torno. Subaru retrocede un poco. Él busca el camino del callejón sin salida a cualquier costo. No se había perdido nada de izquierda a derecha, frente o abajo. Entonces, donde no había mirado, Subaru dice aquí está. Después de más de una hora de retroceso, su mano había estado tocando los cepillos del techo contra el aire y los ojos de Subaru brillaron de pie. Levantó los brazos e incluso cuando levanta los hombros no tocan el techo y un
Agujero. Una suave brisa fluía hacia el agujero. Hasta ahora Subaru se había aferrado solo al objetivo que había estado persiguiendo, es decir, el aroma. No estaba buscando de dónde venía el aroma, que ya no podía regresar también porque había pasado mucho tiempo buscando ese aroma. No, ahora no había más remedio que subir como Subaru había olisqueado para asegurarse. Coloca su cuerpo junto al agujero, empuja su espalda contra la pared y por supuesto, debido a que la pared estaba hecha de arena, si comete un pequeño error en el ángulo que aplica su peso corporal, corre riesgo de que la pared se derrumbe y su plan falla. No, Subaru hace puff empujando, pero Subaru no posee tantas las habilidades físicas, es decir, la fuerza, verdad, por lo tanto no tiene más remedio que continuar subiendo constantemente, es decir, comienza a buscar el huequito todo y forzar su cuerpo todo, y así, amigos, Subaru se da cuenta de algo que parecía que su cuerpo había estado, que estaba su cuerpo muy bien entrenado, algo que desconcerta a Subaru, es decir, él pensaba que no tenía fuerza y que se necesitaba para hacer esas cosas muchísima fuerza, no alguien hábil, un atleta, pero se da cuenta que sí podía hacerlo, se da cuenta que su cuerpo estaba bien entrenado, desconocía el tiempo que había pasado para llegar a tener un cuerpo así y que pudiera soportar actividades como esa, no como prácticamente suba como escalando, se adapta gradualmente a que su cuerpo tenga un motor nuevo, como si estuviera acostumbrando a conducir un auto nuevo. Eso es lo que sentía Subaru Natsuki. No, ya se había acostumbrado a eso cuando logró sacar la mitad del hoyo y había establecido que era un buen escalador. Estoy fuera, no sé aproximadamente cuántos metros había escalado la pared, pero si tuviera que mirar habría subido a tal altura que si cayera moriría por la caída resultante. Así es, amigo, cuando estaba debajo del subterráneo y Subaru buscando el huequito y lo encontró y está comenzando a escalar. Tanta vaina, no. Subaru había podido escalar el muro saliendo del agujero pisando la arena fresca. Subaru se pone de pie, tan desconcertado, murmura una breve palabra sobre la majestuosa estructura que estaba frente a él. Subaru dice, una puerta justo delante de él. Solo había una puerta extraña, parada allí sin depender de nada más para su apoyo. No sabía qué hacer con la puerta que estaba frente a él. Subaru dice, ¿puedo verlo? Parecía que el agujero por el que Subaru había pasado no conducía hacia la superficie. Lo más probable es que todavía estuviera dentro de la cueva. Si había diferentes niveles en la cueva, entonces el lugar que probablemente había pasado era la B2F y ahora estaba en la B1F. No tenía nada que se parecía a las paredes o los pisos, solo tenía una sola puerta que permaneció allí inmóvil. ¿Cuál era el significado de esto? Había algo que pudiera entender al mirarlo. Subaru dice, esta puerta es para mí. Mientras mira a la puerta, Subaru lo anuncia con una extrema arrogancia, colocando su mano sobre su pecho y abriendo mucho los ojos. Se dio cuenta claramente de cuál era la puerta que había encontrado. De repente era su NSOE. Subaru nota un patrón extraño en esa puerta, puede ver 7 joyas allí. Subaru hace o mientras miraba las joyas, Subaru había tocado la puerta, al igual que las joyas de la puerta comenzaron a brillar, 4 de ellas 4D. Las 7 joyas brillaban intensamente y aquí todos nos preguntamos, los lectores, no qué, hace una puerta en una cueva y con cosas brillantes, y como carajos es que casualmente llega hacia ahí. No, bueno, eso será respondido más adelante. Entonces 4, las 7 joyas brillaban intensamente dando la bienvenida a la visita de Natsuki. Subaru, el señor de la puerta, no omitió la visita de alguien que no posee la llave. Inmediatamente después de haber parpadeado, Subaru no sabía dónde estaba. El parpadeo de nuevo. Subaru, wow, suspirando como si estuviera aturdido. Subaru se mira las manos, el lugar estaba bien iluminado, había luz aquí, había color. Él puede ver dónde está parado, está de pie sobre un piso de piedra, hay piedra en el piso. Subaru, el cuerpo de su cuerpo se pone rígido mientras mira a su alrededor, confundido. Sus alrededores hay paredes de color marrón rojizo, eran las paredes de la torre circular. Muchachos, así es, aquí se nos aclara. La gran puerta detrás de él conduce al exterior. Estaba dentro de la torre, estaba en él. 5º piso de la torre de vigilancia de Pléyades. Había regresado al mismo lugar que había tratado de abandonar con determinación. Así es, muchachos, por las puras salió. Pero es bacán, pues no, si no nos hubiera dado una tremenda historia. Gracias Natsuki. Subaru sin memorias o hace él no puede continuar. Sus palabras nunca salen de haber sucedido justo después de que él hubiera parpadeado en una fracción de segundo. Subaru había quedado inmóvil en este lugar, no puede salir de su sorpresa, se siente mareado y sus pies comienzan a tambalearse. Estaba descanso, se le había quitado los zapatos o apretado los dientes juntos.
No es el caso de que esté completamente aturdido por este lugar. Él podría escapar ahora mismo. No, Subaru dice por qué debería huir. Subaru miró por encima de él con furia extrema. Sentimientos turbios estaban hirviendo dentro de él y así Subaru queda en silencio y luego comienza a pensar. Subaru piensa por qué Subaru tiene que huir. Alguien planea matarlo una y una vez. Ninguna le quitó la vida, pero ¿por qué quiere ir a un lugar donde todos se comportan descaradamente como buenas personas ocultando sus intenciones detrás una máscara de tranquilidad? Solo hay sospechosos dentro de esta torre y así comienza a subar una a sí mismo. No quiere que el culpable esté dentro. Se escapó porque no podía hacerlo. Había sido un idiota, había sido un idiota, había sido un idiota. No sabía nada. Si alguno de los sospechosos intenta tocarlo, devolvería el golpe hasta que les dé una aplastante derrota. Subaru está en silencio, no en sus pensamientos y vagando todo esto. Afortunadamente todos esos bastardos fueron descuidados alrededor de Subaru. Descubriría si solo el culpable mostrara cautela en torno a Subaru. Sin embargo, el culpable no tiene forma de saber que Subaru sospecha de él. Así es amigo. A Subaru se le empieza a prender el foco. Ya él sabe que alguien es él asesino y que alguien lo quiere matar, pero sabe que el asesino no sabe eso, que ya sabe que hay alguien que en realidad quiere matarlo. Entonces ahora comienza a prenderse el foco, no de que tal vez podría descubrir quién sea y devolverle el golpe antes de que lo mate. Lo único que tiene que hacer es matarlo antes de que vuelva a cometer este acto de asesinato. Subaru hace una sonrisa, aparece en su rostro, una sonrisa aparece en el rostro de Subaru. La sonrisa se tapa la boca con la mano, sofocando su risa. La idea de su satisfacción había surgido repentinamente de su cabeza. Sobrado habría recibido una bendición de los cielos para levantarse y rescatarse a sí mismo. Subaru baja corriendo la escalera de caracol. Está bajando hacia el sexto piso. Debajo de él el sexto piso estaba borroso en su memoria, pero recuerda que es el piso más bajo de esta torre. Cuando Subaru y los demás, no cuando el Nazki Subaru original y los demás llegaron a la torre, tomaron prestado la fuerza de los lagartos para cruzar el desierto utilizando cosas que parecían carruajes tirados por caballos. Por supuesto, si hay tales cosas por ahí, pueden ser útiles para una emergencia. Bueno, Subaru sigue bajando y se detiene y se da cuenta que le faltaba al lagarto su cabeza, que está muerto. Su cuerpo desde el cuello hacia abajo yacía en el suelo. El golpe que lo había decapitado había sido tan poderoso, pensó Subaru. Subaru piensa los aguijones. Entonces Subaru pensó que se parecía mucho como los misteriosos aguijones blancos que habían volado la cabeza del hombre. No, es decir, Subaru piensa que este ataque fue de alguien dentro de la torre. Era muy probable que fuera uno de los ataques del sospechoso, por lo tanto los lagartos mismos habían sido tratados como ganado en su lamentable falta de entierro. También Subaru dice, significa esto que ya no están tratando de ocultar sus verdaderos colores. Parecía que el oponente de Subaru había sido de más genio y en lugar de darle a Subaru la oportunidad de escapar, el cambio le había dado un golpe decisivo. Mientras temblaba ante este hecho, Subaru entró en un carruaje intacto. Mostraba signos de que había sido utilizado como un lugar para dormir. De agarrar al interior, sabe, encuentra un gran cuchillo dentro de uno de los equipajes. En lugar de ser un arma total, el cuchillo grande probablemente era bueno para atravesar obstáculos, pero en esta situación seguiría siendo un arma espléndida que cumpliría los objetivos de Nazk. Subaru agarra el cuchillo, pues no dice no sé quién sea el enemigo, pero y con su cuerpo ardiendo de sentimientos oscuros, Subaru se dirige a las escaleras arriba con cuchillo en mano. Aquí voy a poner un videío épico, una sonrisa retorcida en sus mejillas, impulsado por su odio. Si quiere ser salvo, si quiere escapar, debe creer que todo lo que asesina está justificado. Con eso él seguirá adelante. Nazki Subaru seguirá adelante. Debajo de sus mejillas sonrientes, Subaru está sonriendo cómodamente. No nota las lágrimas del miedo que corren por su rostro, es decir, Subaru ya no estaba temeroso, estaba con odio. Quería matar a su asesino. Continuando el capítulo 42, la Torre de los Muertos. Nazki Subaru continuó lentamente por las escaleras, dando un paso firme mientras él continuaba subiendo. Con la locura llenado en sus ojos, la furia en su pecho y un cuchillo en mano, continuó caminando. Subaru murmuraba diciendo, mata, mata, definitivamente te mataré. Este susurro, más bien como un gruñido, fueron las palabras de una maldición interminable. Si el poder residía en el poder de las palabras, entonces la gran cantidad de maldiciones que Subaru estaba escupiendo reforzaría su acto. Matar. Cada vez que lo decía en voz alta, sentía como si el poder alojado en su cuchillo aumentara y Subaru decía matar, 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 motor.
Mientras murmuraba esto, su vista ocasionalmente se nublaba. Subaru se preguntaba cuántas horas había pasado arrastrándose bajo el desierto. Estaba agotado, su cabeza había comenzado a sentirse increíblemente pesada. Subaru sacudió la cabeza varias veces y para protegerse Subaru debe matarlos, de lo contrario matarán a Subaru. Y Subaru sigue murmurando. Subaru no quiere matar, tiene que matarlo, tiene que hacerlo. No es que Subaru finalmente había llegado al cuarto piso de la torre y entonces lo vio. Subaru dice. Subaru respiró hondo. Con un ruido el cuchillo de Subaru cayó al suelo. Tu cuerpo temblaba sacudiendo la cabeza. Subaru dio un paso atrás.